Vamos a ir primera a Corintios, capítulo 5. Primera Corintios, capítulo 5. Primera Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que veáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ese era el mensaje que le estaba diciendo el Señor a los discípulos. Sean sinceros, sean verdaderos, apercíbanse de no ser como los religiosos, que no sean ciegos. Y eso el Señor nos habla. Y por eso usted tiene que siempre, cuando el enemigo quiera voltearle el mensaje, cuando el enemigo quiera hacerle ver otra cosa, usted entiéndalo: Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Deténgase un momento antes de enojarse. Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que me quieres hablar? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿A dónde? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que tú estás viendo que yo no veo de mí? Porque ¿quién conoce el corazón del hombre? Él mismo dice: yo Jehová. Así que nosotros muchas veces no conocemos sino ciertas partes de nosotros mismos, ciertas cosas de nosotros mismos. Necesitamos de Él, de su palabra, para poder entender el mensaje del Señor. Y el Señor siempre nos va a hablar con sinceridad y con verdad, y por lo tanto nos pide a nosotros que seamos sinceros. Éxodo capítulo 32, versículo 9. Éxodo 32, 9. Dice así: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo te haré una nación grande. Nosotros, hermanos, tenemos que mirar, así como el Señor lo habla en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y estas cosas sucedieron como ejemplo. Y tenemos que mirar hacia Israel, porque es el ejemplo del Señor. Y una de las cosas que tiene Israel es que Israel estaba cautivo. Muchos años, 430 años de esclavitud Israel. Estaba la profecía que el Señor le dio a Abraham, que en esta tierra iban a habitar, pero que pasarían 400 años. Así que pasaron 430 años de un pueblo de estar cautivo, de generación en generación, en cautiverio. Un pueblo que había sido maltratado físicamente, un pueblo que había sido maltratado violentamente, un pueblo que había sido maltratado aún emocionalmente. Cogieron a las mujeres, todas las mujeres, y les mataron a sus hijos varones. Así que, ¿cómo estaría ese pueblo? Un pueblo maltratado, un pueblo que había sido muy humillado, un pueblo que de diferentes formas y facetas venía acostumbrado a un régimen, a una forma de vivir. Y el Señor lo toma para hacer de él una nueva hechura, una nueva forma. Y de ahí sacar la nación grande que había prometido a Abraham que le daría. Una nación. Pero este pueblo no entendió la oportunidad de Dios. Y no entendió porque el Señor lo declara aquí: pueblo de dura cerviz. Pueblo de dura cerviz. Nosotros hemos experimentado muchas áreas de nuestra vida, en el mundo, fuera del mundo, dentro de la iglesia, áreas que el Señor ha tratado nuestra vida, y una historia pasada, aquellas personas que vivieron y que practicaron las diferentes cosas en el mundo, y que hay una vivencia, hay un pasado, sea amargo, sea triste, sea de maltrato, sea de dolor, sea cual sea como haya sido ese pasado. No puede hacerte, pueblo, hacerte que
estés petrificado, estés endurecido por causa de esa dura cerviz que se formó en ti, porque yo no quiero entender, no quiero comprender, por eso que yo experimenté. ¿Y cuántas personas entonces justifican su comportamiento? Justifican su falta de sinceridad, su falta de verdad, justifican aún su dureza, justifican que no puedan confiar en las personas, pues se justifican a sí mismos por las vivencias que han tenido aún dentro de la iglesia, y yo por eso no confío en nadie, y yo por eso soy así. Cuando el Señor nos habla, nos enseña en segunda carta a los Corintios, que no podemos ser como ese pueblo de Israel, que vieron la nube de día. Y vamos a buscarlo para que usted lo vea. Segunda carta a los Corintios. Vamos a buscarlo para que usted lo vea. Capítulo 10. Perdón, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor. 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron como bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, a pesar que todos vivieron esto. Vieron las maravillas del Señor, vieron que el Señor abrió el mar rojo, vieron que tomaron agua de la roca, vieron aún las plagas antes de salir, las vieron, las experimentaron el pueblo de Israel. Aún así, dice el Señor aquí a través de su palabra, el Señor no se agradó de ellos y quedaron postrados en el desierto, privados de toda percepción espiritual, duros de servir, no doblegaron su servicio, no doblegaron su voluntad, no se permitieron sanar por el Señor, no se permitieron ser diferentes por el Señor. No, esto, hermano, esta sanidad de Dios la produce el Espíritu de Dios. Esta sanidad que Dios otorga la produce la palabra de Dios, pero tenemos que permitirnos que el Señor lo haga. Tenemos que permitir que el Señor haga el trabajo de nuestra vida. El Señor lo quiso hacer con Israel. El Señor quiso mostrarse con Israel, entregándole el maná, abriendo el mar rojo. El Señor dándole el agua, endulzando las aguas de Mara. El Señor dándole la comida, el alimento diario para sanar de todo ese maltrato. Pero el pueblo no entendió. No entendió. Se acostumbró a esa forma de vivir, amarga, triste, se acostumbró. El Señor nos está hablando. El Señor quiere hacer un cambio en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estamos permitiendo que esa palabra entre? ¿Estamos permitiendo que el trabajo de Dios se realice? ¿Estamos permitiendo o estamos justificando nuestras acciones todavía con lo que vivimos en el pasado? ¿Esa es nuestra excusa? ¿Estamos justificando todavía? Pero dice el Señor, mas estas cosas sucedieron, versículo 6, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, vuelve y lo repite el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos. ¿Para quién es este mensaje? Para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Es una palabra vigente, pueblo del Señor.
Entonces el pueblo de Israel no miró el trabajo del Señor. No miró que eran necesarios ser triturados, ser desmenuzados, ser quebrantados para hacer de ellos la nación que Dios quería hacer y que Dios quería formar. Y por eso todos fueron sepultados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. Tal vez estás dando la vuelta y la vuelta y la vuelta, pueblo del Señor, en el mismo lugar, en el mismo sitio, porque no has mirado al trabajo del Señor, a ese contristamiento y que el Espíritu de Dios tiene que hacer con tu vida. Al tener el corazón contrito, triturado, desmenuzado, con dolor por causa de esa transformación, porque no es fácil, produce dolor, pero que todo será para hacer la hechura suya, creación de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que el Señor nos dice, necesitas ese antídoto para cuando venga ese proceso de quebrantamiento, ese antídoto en tu vida, de humillación, de permitirte, Señor, aquí estoy, hazlo. Voluntariamente, Señor. Y aun cuando venga la circunstancia en tu vida, la voz de alerta del Señor, el sentido presto, sí, Señor, amén, aquí estoy, hazlo conmigo. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.